Presentación de proyecto Job Market Scrapper. Este Market Scrapper nace porque la información del mercado laboral se encuentra dispersa, es difícil de analizar y cambia todo el tiempo. Este proyecto permite identificar oportunidades, entender tendencias y tomar decisiones basadas en datos de forma simple y automatizada. Separamos este proyecto en 4 partes, dividida para cada uno de los participantes. Uno se encargó de realizar el scrapper en sí para poder hacer la recopilación de los datos. Luego, una compañera hizo la automatización para poder automatizar ese scrapeo. Otro representante realizó el ETL de los datos, donde se realizó el análisis y la limpieza de esos datos. Y después terminamos con un dashboard donde mostramos los insights que obtuvimos de esta propuesta. En mi caso fue el proceso de Wiki Scraping. En este caso utilicé la librería Justify, las implementaciones para extraer de varios portales de empleo. Y también utilicé un driver para hacer la conexión a Mongo, ya que Mongo tiene la flexibilidad de guardar datos no estructurados, algo que nos es muy útil durante este proceso, sobre todo porque pueden haber inconsistencias en los datos y la idea era no guardar los datos en el repositorio porque al haber demasiados datos, digamos, fácilmente podría llegar al límite de datos en el repositorio, recordando que GitHub máximo permite 10 gigabytes. Y si lo ignorásemos y lo pasásemos por interno, tampoco sería muy viable porque los archivos serían demasiado pesados. Por esa razón, en este caso se decidió utilizar MongoDB, que de hecho hice el despliegue en Mongo Atlas para guardar los datos recién extraídos. Bueno, como aquí por ejemplo hice una configuración para que el notebook pueda leer las variables de entorno que generalmente van en la raíz, y eso trajo, digamos, problemas porque nosotros, bueno, en mi caso yo puse todos los notebooks dentro de la carpeta notebooks, así que tuvo que hacer una función adicional para indicarle al notebook dónde estaban los archivos raíz. Creamos módulos reutilizables dentro de la carpeta operation, que son básicamente funciones que se pueden reutilizar a lo largo de los notebooks, porque hicimos varios notebooks. Bueno, lo siguiente que hicimos fue bueno, aquí establecemos dónde se van a guardar los datos provisionalmente. Bueno, en realidad este es como un fallback, porque esta carpeta como tal de data, los archivos son ignorados. Aquí definimos los parámetros de búsqueda, por ejemplo, los sectores clave que se nos pidió extraer, o sea, las vacantes de los sectores claves que se nos pidió extraer. Por ejemplo, acá también hice una función para indicar la cantidad de horas que han pasado hasta el momento desde el 1 de enero de este año. Y extraer, digamos, en cuanto a horas de antigüedad, traemos desde el 1 de enero hasta la fecha en intervalos de 24 horas. Y acá hay otro conjunto de parámetros que es para indicar todos los países, la lista de países disponibles en cuanto a la configuración de Glassdoor e Indeed. Es lo que presentaba la documentación. Aquí iniciamos el proceso de scraping. Este, por ejemplo, es para Indeed y Glassdoor, que tienen sus particularidades, o sea, es un caso particular. Por eso lo puse aparte. Y luego tenemos para LinkedIn, que afortunadamente sí funcionó y tuve que ponerlo aparte porque era otro caso, tenía sus particularidades en cuanto a la configuración de sus parámetros. Y finalmente tenemos la parte donde se hace el procesamiento para guardar las vacantes. Bueno, hay un proceso de validación para, por ejemplo, si ya hemos traído una vacante y esa vacante ya está guardada en la base de datos, pues esa vacante no se registra. Lo primero que hice fue realizar esta función envolvente run scrapper para llamar a scrape show. Entonces, luego de realizar esta función run scrapper, hice la configuración de la automatización con la librería schedule en otro archivo scheduler.py. Acá se ve la configuración de los logs mientras lo voy a poner a correr. Llamamos a la función runscrapper creada anteriormente y la guardamos en un CSV. También hay mensajes por si hubo algún error o si todo va bien. Ahora vamos a ver lo que sale en consola. Está configurado para 1 minuto para hacer estas pruebas, pero dejé comentado para si quiero ponerlo todos los días a las 9 o también si quiero todos los lunes, por ejemplo. Y cuando quiero que termine de correr, aprieto Control C para detener. ¿Cómo va apareciendo los mensajes? Encontrados 20 trabajos para FinTech en Australia. Encontrados 10 trabajos para EdTech en Australia. Y dentro de poco vamos a ver cómo se crea acá solo el CSV. El proceso de automatización
se creó correctamente, ya no depende de un humano para que se haga el script del scrapping. Ahí está. Acá apareció el archivo CSV con todo lo que encontró hasta ahora en 1 minuto de los trabajos. Mi parte se encargó de extraer del Shop Scrapper, donde acá, bueno, tuve que instalar la librería de PyMongo, ya que la base estaba en un primer momento en MongoDB. Tuve que crear una función para poder crear dentro de la carpeta de data los archivos tanto raw como processed. Eh, Acá realicé lo que sería, bueno, la creación del login para poder tener un poco más de información y que sea un poco más visual a la hora de hacer las extracciones y todo lo demás. Acá donde se realizó la conexión a la base junto a la creación del CSV. Una vez que extraímos, tuve que instalar la librería de pandas, la cual nos permite poder modificar o hacer modificaciones sobre las tablas. Acá se puede ver la información extraída tal cual del CSV, donde se tiene constancia de todos los nombres de las columnas, la cantidad de nulos, el tipo de objeto que tienen y lo que pesa. La idea de esto sería básicamente donde convenga hacer que no tenga nulos, cambiarle el tipo de datos si se requiere, o intercambiar los nombres para que sean más descriptivos, tratando de también bajar la memoria, porque si bien en este caso no es mucho, se pueden dar casos donde sea mayor el peso. Bueno, como dice acá, tratamos los datos, dropeamos algunas columnas que no servían para nada, deduplicamos algunos datos que no servían también, normalizamos columnas strings para que puedan ser luego tratadas, donde por ejemplo los casos donde decía none, none, bueno, básicamente lo que hicimos normalizamos a que todos los datos vacíos queden como none y puedan ser tratables a futuro. Acá lo que hicimos fue cambiar algunos nombres, cambiamos los valores de los datos de created y date posted porque eran de tipo object y no convenía, entonces los hicimos datetime. Convertimos acá timestamps de lo que sería lo mismo, de las columnas de datetime más que nada, y creamos flags para aquellas columnas que si bien tienen nulos, no deberían tener, como se puede ver acá. Una vez que hacemos todas las transformaciones, mostramos de nuevo la información, vemos cómo se bajó el peso, cambiaron algunos nulos, ahora hay muchos menos, algunos objetos cambiaron de tipo, de valor. Nada, creé la conexión con Supabase, donde tuve que crear el URL, la clave, el table, bueno, entre otras. Y acá tuve que hacer toda la conexión, donde también apliqué las transformaciones porque no me dejaba hacer el CSV, importarlo así como estaba ya transformado, sino que lo tuve que volver a transformar. Y una vez hecho todo esto, en pequeños batch de 500, fui cargándolo hasta que, como se puede ver acá, en 500 filas y en 32 batches, digámosle, se cargó. Y bueno, eso es todo. Una vez realizada la limpieza de los datos, decidimos, para poder visualizar y poder comprender las vacantes que existían y que encontrábamos disponibles, realizar un dashboard en el cual pudiéramos analizar diferentes informaciones que tenía nuestro dataset. La idea es con esto poder visualizar no solamente los datos, sino también comprender los salarios y las posibilidades que nos puede brindar la información que estamos recaudando. En qué industria es más conveniente poder trabajar para de esta manera poder obtener mayor rédito, cuál es el salario promedio mínimo, el máximo. También decidimos limitar algunos países para poder ver con mayor detalle las empresas y las ofertas disponibles. En este dataset encontramos el número de ofertas, la cantidad de trabajos remotos que se encuentran, el salario promedio mínimo, el salario promedio máximo, la cantidad de países que se están utilizando. Tenemos la posibilidad de analizar el salario promedio según la seniority que solicitan en el puesto, el total de puestos por seniority que están solicitando. Así de esa manera podemos comprender cuántos puestos hay según la capacidad que poseemos, según la industria va variando el precio del salario promedio. De esa forma podemos comprender en qué industrias es más requerido y mejor paga el trabajo que estamos realizando en fintech, en data y demás. También podemos ver, según el rol, cuáles son los roles que tienen mayor cantidad de salario promedio. Y por último, podemos detectar por país, empresa, el nombre del trabajo, o sea, el rol, y el salario promedio para descartar las opciones que sean más convenientes para nosotros. En los filtros podemos seleccionar sobre qué plataforma fue o en qué sitio fue realizada la oferta, por ejemplo, las que están solamente en Glassdoor o solamente en Indeed. También podemos seleccionar según nuestro seniority cuántos puestos juniors hay, en qué empresas, en qué países.
También podemos verificar según nuestro rol cuáles las posibilidades que tenemos disponibles y también filtrar por país. De esta forma podemos no solamente entender mejor el mercado, sino que también podemos analizar esas propuestas y esos puestos de forma acorde a nuestro interés particular. Idealmente, este dashboard sería justamente generado de forma automatizada para que eventualmente cada cierta cantidad de tiempo nos actualice la información y podamos buscar las ofertas desde este tablero según lo que estamos necesitando y lo que estamos queriendo trabajar. En conclusión, nuestro Market Scraper centraliza datos dispersos, automatiza su recolección y los transforma en insights clave sobre el mercado laboral. El proyecto sienta las bases para un análisis más profundo, permite tomar decisiones informadas, entender la demanda del mercado y detectar oportunidades reales en un entorno competitivo. Muchas gracias por su tiempo.